producto de educación virtual, respondiendo de forma asertiva a estos riesgos que se nos presentan actualmente con la pandemia, sin dejar de lado la gestión de calidad y la gestión de seguridad y salud en el trabajo. El tema que nos va a competir hoy es gestión de residuos hospitalarios. ¿Por qué la importancia de este tema? Porque ustedes saben que a partir del 1 de enero del 2021 empieza a regir el decreto que reglamenta la unificación de la codificación de colores en las bolsas para entregar a los responsables de la recolección. Entonces, vamos a iniciar en este espacio teniendo en cuenta cuál es como primer enfoque la realidad de esta gestión en el contexto legal y desde allí vamos a identificar sus etapas y cómo nosotros vamos a hacer ese desarrollo sintiéndonos una parte integral de esta gestión. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es identificar que la gestión de residuos peligrosos es una prioridad. ¿Para qué? Porque nosotros todos somos colombianos. Entonces, nosotros debemos como país, como ciudad, como familia, como empresa, lograr un desarrollo sostenible y obviamente al lograr este desarrollo sostenible, nuestra calidad de vida se va a ver mejor. En Colombia tenemos que identificar que no solamente hablamos de la gestión de residuos, sino que para los trabajadores de la salud y los trabajadores que manipulan este tipo de residuos puede ser un riesgo tanto al interior como al exterior de las IPS, laboratorios, entidades de salud que manipulan este tipo de residuos. Actualmente, con la situación de pandemia, incluso todas las familias que tienen pacientes aislados, ya es una realidad que tenemos que identificar. Estamos manejando una contaminación y esto genera un riesgo tanto al interior como al exterior de nuestros lugares de trabajo, de vivienda y demás. Recordemos algo fundamental y es que todo el ejercicio de una empresa está basado en un marco legal. Es decir, el gobierno nacional emite unas directrices y nosotros como empresa debemos acatarlas para dar cumplimiento porque todo ello es en beneficio de nosotros. Todo lo que hacemos está enmarcado en esas normas, leyes, decretos, resoluciones y a eso es lo que debemos responder. Entonces, en el 2000 se da el decreto 2676, en el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, y los principios de esta norma, de esta gestión, es la bioseguridad, la gestión integral, la minimización, la cultura de la no basura, la precaución y la prevención. El decreto 1669 en el 2002 nos dice quiénes tienen competencias. Entonces, para el sector salud vemos que las direcciones departamentales y distritales hacen inspección, vigilancia y control de la gestión interna de los residuos hospitalarios y similares. Y el sector ambiental, que son las autoridades ambientales, ellos inspeccionan la gestión externa, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ver con los prestadores de recolección, desactivación, eliminación de esos residuos hospitalarios. Entonces, decimos que las autoridades que tienen competencia en la gestión integral de residuos hospitalarios, primero pues la Presidencia de la República, entendiendo, como lo dijimos en un inicio, que esto es un asunto de todos los colombianos. De allí el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Crédito Público, que es lo que tiene que ver con la gestión de los prestadores, ¿verdad? Las empresas que se especializan en la recolección y tratamiento de estos residuos, allí se apoyan en el IDEAM, en las CARS y obviamente lo que son las empresas de gestión externa. El Ministerio de Protección Social, con el INVIMA y las Secretarías de Salud, realiza el control o la gestión, son los competentes en auditar a los generadores de forma interna, que para este caso serían las IPS, laboratorios clínicos. Tenemos que en el 2002, con la resolución 1164, ya se establece que debe existir al interior de las entidades de salud un
Plan Integral de Gestión de Manejo de Residuos Hospitalarios. ¿Quiénes deben tener este plan? Pues todas las IPS, farmacias, consultorios, médicos, odontológicos, laboratorios, morgues, o sea, todos aquellos que tengan, gestionen, manipulen residuos hospitalarios o similares deben realizar este plan. Ahora nosotros, como empresa, tenemos una responsabilidad al interior y debemos seguir unas etapas en ese manejo integral. Ya sabemos que tenemos esa responsabilidad. Ahora debemos identificar que tenemos que cumplir con unas etapas. La primera etapa es la generación, la segunda etapa es el almacenamiento, la tercera etapa es barrido y limpieza, obviamente, que es lo que se realiza durante. Viene la tercera etapa, que es la recolección y el transporte, en la cual obviamente se debe hacer un proceso de tratamiento y reciclaje, luego la transferencia y la disposición final. Entonces, cuando hablamos de la separación o segregación, ahí es donde viene a recordarnos la resolución emanada del ministerio en la que nos hablan del nuevo código de colores. Es importante que tengamos claro que es a nivel nacional, que aplica para entidades públicas, privadas y para los hogares. Esto con el fin de que, pues que la etapa de recolección y como habíamos visto anteriormente, de reciclaje y aprovechamiento de los recursos sea realizada de una forma más óptima. Recordemos, bolsa blanca, son residuos aprovechables, deben estar limpios, no pueden tener residuos, tenemos que hacer la gestión. Si tenemos el tarrito del jugo, que es un envase PET, debemos lavarlo, ¿sí? Escurrirlo y posteriormente realizar su respectiva destinación en la bolsa blanca. En la bolsa blanca, entonces, ¿qué va? Plástico, cartón, vidrio, papel y metales. Cuando hablamos de vidrio, hablamos de los envases de vidrio. Si tenemos, recuerden ustedes que tenemos un accidente por un vidrio roto, esto ya lleva otro protocolo con el fin de evitar accidentes del personal. Este se debe empacar protegiendo de los cortes de los bordes filosos en cartón o en papel de forma abundante y se debe etiquetar la bolsa blanca como material, vidrio, ventana rota. ¿Sí? Es importante que tengamos ese buen ejercicio. En la bolsa verde van los residuos orgánicos aprovechables, que vienen a ser los restos de comidas y los desechos agrícolas. En la bolsa negra van los residuos no aprovechables, que son el papel higiénico, las servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados y para los hogares, ojo, solo para los hogares, residuos COVID, como tapabocas, guantes y demás elementos que se utilizan en los hogares. Recuerden ustedes que para las entidades de salud se utiliza además la bolsa roja. La bolsa roja que debe ir marcada, en la cual se van a disponer este tipo de elementos como son guantes, tapabocas, cualquier elemento que esté empapado con fluidos corporales, algodón, torundas y demás. Bueno, más adelante vamos a ver 3 tipos de envases también, eso lo vamos a ver más adelante. La segunda etapa es la desactivación, en la cual lo que se busca es que ese residuo que es peligroso sea desactivado. Recuerden ustedes que en el protocolo de bioseguridad para la pandemia COVID tenemos establecido que vamos a hacer un rocío con cloro o con otro tipo de antimicrobiano en el cual realicemos una limpieza de los contenedores plásticos cuando sacamos la bolsa, amarramos la bolsa y también hacemos una desactivación por fuera de la bolsa. ¿Listo? Tenemos el almacenamiento intermedio en el cual se debe realizar una adecuada segregación
de los residuos con tal de evitar una contaminación cruzada. La cuarta etapa tenemos la recolección, que es lo que nosotros tenemos nuestra responsabilidad de hacer el pesaje de los residuos. Recordemos, por favor, que como toda entidad prestadora de servicios de salud o cualquier entidad que preste servicios de salud, tenemos la responsabilidad de hacer el pesaje de todos los residuos que generamos como institución de salud. Es decir, debemos hacer el pesaje de cuánto residuo reciclaje generamos, de cuánto residuo común generamos, de cuánto residuo aprovechable y de cuánto residuo peligroso. Este debe pesarse y, muy importante, fundamental, se debe diligenciar el formato RH1, que también está reglamentado en la norma de gestión de residuos hospitalarios. Entonces vemos acá como primera etapa la generación, segunda etapa segregación en el origen, ¿cierto? Que es también el proceso de barrido y limpieza, desactivación también, la recolección y transporte, que eso es lo que la norma está queriendo solucionar, ¿cierto? Si nosotros hacemos una adecuada segregación, va a ser como, como una gestión mucho más provechosa para las empresas que están haciendo esta recolección y transporte, y van a identificar qué residuos van para relleno, qué residuos van para realizar una nueva aprovechamiento, un reuso o un reciclaje. Listo. Entonces tenemos que nuestro plan de gestión de residuos hospitalarios y similares se plasma en un documento, como habíamos dicho, eso está en la resolución 1164 del 2002, y ese documento básicamente contiene esas actividades que nosotros decimos, miren, nosotros como generadores vamos a dar cumplimiento a la norma y vamos a dar cumplimiento a la norma de esta forma. Tenemos que siempre responder a los principios. Gestión integral es el manejo completo. Debemos tener una planeación y por eso nosotros hacemos una identificación de nuestros residuos. ¿Cuáles son los residuos que generamos? ¿Cómo vamos a disponer de ellos? ¿Cómo los vamos a transportar? ¿Cómo vamos a hacer el almacenaje intermedio? Y finalmente, ¿cómo los vamos a entregar? ¿En qué condiciones? La minimización es racionalizar y optimizar procesos, procedimientos y actividades de tal forma que generemos una reducción de los residuos generados y los efectos. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta que estos principios aplican también, por favor, para cada uno de nuestros hogares. Debemos minimizar. En este año 2020 aprendimos muchas cosas y una de las cosas que podríamos haber identificado es que realmente somos unos consumidores demasiado ávidos y dejamos una huella importante en el impacto que tenemos por la cantidad de uso indiscriminado que realizamos, y finalmente estamos dejando una cantidad de residuos que están afectando nuestro medio ambiente y estamos de, afectando el planeta como se lo vamos a entregar a nuestros hijos. Otro de nuestros principios es la cultura de la no basura, es decir, que cada persona debe tener un compromiso, ¿cierto? ¿Para qué? Para reducir su consumo y también reusar y reutilizar, ¿cierto? En alguna conferencia estaban hablando que se le hacía mucho énfasis al reciclaje de las 5 R's, pero que debía hacerse más énfasis en el reuso y en la reutilización, porque estamos en una cultura consumista en la que esto no me sirvió, lo boto. Entonces escribo una letra en un papel, entonces no, este papel ya no sirve porque tiene una letra y lo boto. No, ese papel me puede servir, voy a tratar de minimizar. Entonces, la cultura es un asunto que debe permear no solamente a nosotros, porque es un legado que también estamos dejando a nuestros hijos. Y finalmente, en estos principios, pues existe como primera medida
el compromiso, ¿no? Esto es un asunto de valores de cada persona, más allá de que estemos en una institución, esto tiene que lograr permear sus hogares, su vida, el estudio, todo tiene que hablar de esto. Entonces, es decir, si yo conozco que es una sustancia que puede generar daño en el ambiente, pues debo realizar una adecuada disposición de él, como son las pilas, como son los cartuchos de computadora, y demás. Entonces recuerden que están las 5 R's que les mencionaba: reciclar, reducir, rechazar, recuperar y reusar. Entonces llega un momento en que hacemos mucho énfasis en reciclar, pero lo que deberíamos hacer un énfasis interesante es en reducir, reusar y recuperar. La bioseguridad es supremamente importante porque son todas aquellas prácticas cuyo único fin es eliminar, minimizar, mitigar, controlar que los riesgos se materialicen y se pueda afectar la vida de cada uno de los trabajadores o que se pueda realizar una contaminación del medio ambiente. En ese sentido, entonces, se expide en el 2000 el decreto 2676, el cual habla de unas obligaciones del generador. Entonces, como empresa que genera residuos hospitalarios, se debe garantizar la gestión integral de los residuos. Esto se hace con el PEGIRS, realizar la desactivación de todos los residuos hospitalarios y similares peligrosos infecciosos previa entrega a la gestión externa, que es lo que hacemos cuando el personal de aseo realiza la desactivación de las bolsas al disponer de hipoclorito de sodio diluido en 5 partes por billón sobre las canecas y sobre las bolsas, y obviamente garantizar un ambiente eh, sanitariamente adecuado y que se realice una adecuada gestión de disposición final, y por eso tenemos contratadas las empresas que nos garantizan que hacen una adecuada disposición. ¿Cuáles son las responsabilidades? Entonces, primero, la gerencia debe disponer de los recursos necesarios para la ejecución del PEGIRS. El comité eh, debe hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones del PEGIRS, realizar que valga la redundancia, realizar que se diligencie pues el formato RH1 y realizar que se estén cumpliendo con el diligenciamiento de los indicadores. ¿Cuál es el compromiso de los funcionarios o de los trabajadores? Ellos deben, todos nosotros, cada uno de nosotros debemos estar comprometidos con la adecuada segregación de los residuos, y adicionalmente debemos ser unos propagadores, es decir, que nosotros debemos orientar a nuestros pacientes y a nuestros visitantes, contratistas y demás en la adecuada disposición. Si vemos que alguien está poniendo un papel sucio de comida, un envoltorio sucio de comida en la caneca blanca, debemos decirle: no, mira, la bolsa blanca es exclusiva para reciclaje, residuos que se puedan aprovechar, deben estar limpios, y lo que tú quieres es el residuo que va para el relleno sanitario, va en la bolsa negra. Servicios generales: ellos deben hacer la ejecución de la ruta de recolección, deben hacer el pesaje, deben ejecutar los protocolos de limpieza y desinfección de áreas y las demás acciones que están determinadas en el plan, ¿vale? Y obviamente se debe hacer un adecuado uso de los elementos de protección personal en todo lo que tiene que ver con la recolección interna y tratamiento de los residuos. Hablábamos de las responsabilidades del Comité de Gestión Ambiental. Entonces deben formular el compromiso institucional, diseñar el plan, definir y establecer mecanismos de coordinación, elaborar un cronograma de actividades, elaborar informes y reportes a las autoridades de control de vigilancia ambiental y sanitaria si se requirieran, realizar verificación del diligenciamiento del RH1, revisar constantemente que los programas mejoren, que se estén revisando, se debe gestionar el presupuesto, velar por la ejecución de dicho plan, realizar campañas de capacitación periódicas y obviamente en caso de requerirse deben realizar los informes. ¿Cuáles son los componentes del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares? Primero, el compromiso institucional. Entonces, es importante cuando hablamos a veces de las políticas, de los valores, de la misión o de los compromisos, podemos caer en el error de pensar que es letra muerta. Sin embargo, lo más importante es que identifiquemos que esos compromisos, misión, visión, objetivos y demás hacen referencia realmente a una
verbalización o a una forma de detallar que es parte de la gestión integral de la entidad tener en cuenta el cumplimiento de estas normas. Lo segundo, se debe hacer con formación del grupo de gestión ambiental o comité de ambiental, en el cual siempre se debe procurar que esté la persona de servicios generales, ¿sí? Alguna persona de un área, de cada área, y obviamente la persona que lleva el sistema de gestión de calidad. De los componentes del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, tenemos como primera medida la gestión interna, que son todas aquellas actividades o programas que se realizan y se desarrollan al interior del establecimiento. Y la gestión externa, que es aquellas que se realizan en las instalaciones del generador. Entonces son las auditorías que nosotros le hacemos a nuestro generador cuando le decimos, le solicitamos los permisos ambientales, le solicitamos que nos entregue la certificación que ellos tienen para hacer la desactivación, la incineración y demás. Es una forma que nosotros garantizamos de realizar esta gestión externa. Cuando nosotros revisamos el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, lo que vamos a ver como primera medida es una caracterización de la empresa, ¿cierto? Entonces, esa caracterización es básicamente un diagnóstico ambiental y sanitario, y nosotros vamos a tener allá identificado qué clase de residuos son los que producimos, cuánta cantidad de residuos producimos aproximadamente, de qué áreas o de qué procesos estamos generando esos residuos, y obviamente pues la idea es que se realice una auditoría mensual a que se esté realizando de forma adecuada la gestión interna. También existe un programa de formación y educación para todo el personal en el cual se va a tratar la legislación, PEGIR, riesgos ambientales por mal manejo de residuos, el organigrama, las responsabilidades, cuáles son las técnicas apropiadas para limpieza y desinfección, talleres de segregación de residuos, cómo es el movimiento interno, el almacenamiento y obviamente cuando suceden planes de contingencia contra derrames y demás situaciones de riesgo. Entonces, parte de esta capacitación es el cumplimiento del plan en el cual todos estamos inmersos porque como expliqué y como para mí es fundamental, esto requiere de la colaboración de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa. La segregación o la separación en la fuente como gestión interna decimos que es la base fundamental, es la separación selectiva inicial y de allí en adelante se desencadena nuestra gestión. Entonces es importante que recordemos que están los recipientes según el código de colores, ¿cierto? Y las bolsas que deben ser de alta densidad, de calibre de 1.4 a 1.6 milímetros, de una resistencia no menor a 20 kilogramos, que el peso individual por bolsa, cuando nosotros vayamos a disponerla, entregarla a los recolectores, debe ser no mayor de 8 kilogramos, y que si manejamos residuos radioactivos debemos hacerlo en una bolsa púrpura debidamente etiquetada. Como les hablaba anteriormente de la desactivación, se puede usar el peróxido de hidrógeno al 10%, formaldehído del 1 al 4%, glutaraldehído al 2%, amonios cuaternarios a 800 partes por millón y iodoforos. Obviamente, si nosotros realizamos, tenemos conocimiento que el tratamiento final es incineración, se tiene absolutamente prohibido el uso de hipoclorito de sodio o de calcio si conocemos que estos residuos se van a incinerar. Es importante que lo tengamos presente. Eso generaría una reacción térmica y con el fin de evitar riesgos, pues lo que se les solicita a las gestiones internas es este cuidado. En el movimiento interno de residuos tenemos las rutas de recolección interna. Estas rutas de recolección pues tienen en cuenta la planta física. Como nosotros tenemos una única ruta de ingreso y de salida, es importante que manejemos horarios donde no exista contaminación cruzada y obviamente que tengamos claro qué se produce en cada punto y asimismo se disponga adecuadamente de ellos. Es necesario saber
y tener absoluto conocimiento de cuál es la cantidad de puntos para recoger, cuál es la capacidad en cada uno de sus puntos, cuáles son los colores que se manejan en cada área, en cada consultorio, en cada espacio, en la sala de espera y asimismo, obviamente, qué tipo es. Entonces, estos aspectos que acabamos de tratar están no solamente consignados en el plan, sino que además por eso es que nosotros lo vamos a ver en las rutas de recolección. En nuestras instituciones normalmente la ruta de recolección está en el mismo mapa de la ruta de evacuación. La ruta de recolección de residuos se maneja con color rojo y la ruta de evacuación con color verde. Y obviamente en ese plan de gestión está el plan de contingencia, es decir, qué eventos se pueden manejar durante esa disposición de residuos, ¿cierto? Como por ejemplo que se me rompa una bolsa, que exista un derrame, que se presente un incendio, que se presente un sismo durante la recolección o cualquier otro tipo de situación debe ser informada por el personal de servicios generales al comité con el fin de que se haga la respectiva revisión del incidente y actuación en el plan de mejora. ¿Cuáles son los indicadores de gestión que manejamos? Son los indicadores de destinación, los indicadores de desactivación de alta eficiencia para la incineración, los indicadores de reciclaje, indicadores de relleno sanitario, indicador de accidentalidad e indicador de capacitación. Recordemos que cuando hablamos de la clasificación de residuos hospitalarios y similares, decimos que los clasificamos en no peligrosos, que son los biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios comunes, y los peligrosos, que son infecciosos o de riesgo biológico, entre los cuales están biosanitarios, anatomopatológicos cortopunzantes y los residuos animales. Están los residuos químicos, que son los fármacos, los citotóxicos, metales pesados, los reactivos, los contenedores presurizados, los aceites usados y los radioactivos. Decimos que los no peligrosos son biodegradables, son aquellos que se descomponen fácilmente en el ambiente. ¿Cuáles son? Los residuos de los vegetales, los residuos de alimentos no infectados, el papel higiénico, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica. Esos son los biodegradables, no peligrosos. Los otros residuos no peligrosos son los reciclables, son aquellos que no se descomponen fácilmente, pero pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como plástico, chatarra, vidrio, telas, radiografías, metales, envases PET. Los no peligrosos son los, también la otra clasificación son los inertes, son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima, pero que su degradación requiere grandes periodos de tiempo, como el icopor, el papel, el carbón y algunos plásticos. Estos residuos son los ordinarios o comunes, que es la basura común, como la que se produce cuando se realiza barrido de las áreas comunes. Los residuos infecciosos o residuos de riesgo son, como primera medida, tenemos los biológicos, en los cuales están los biosanitarios, que son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento asistencial que tiene cualquier tipo de materia orgánica o cualquier fluido corporal, ya sea de un paciente humano o de un animal, para el caso de las veterinarias. Entre los residuos biológicos también tenemos los cortopunzantes, que son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden generar una lesión en la piel y convertirse en un agente infeccioso. Están los que provienen de restos humanos o muestras para análisis, biopsias, los resultantes de cirugías, procedimientos y demás, o fluidos corporales. Son los anatomopatológicos. Y los que habíamos mencionado ya, que son los que provienen también de los animalitos. Otros residuos peligrosos son los químicos, y hablamos de los químicos ya que no solamente son como tal, sino los empaques donde nosotros hemos utilizado esos químicos también se clasifican como residuos químicos. Entonces,
es importante que tengamos en cuenta que estos tienen o pueden generar, pueden causar un efecto adverso en el ambiente o lesiones graves para las personas. Están los fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados, que son todos aquellos que pueden ser incluso fraudulentos, que estén alterados o que sencillamente se hayan descartado por sus fechas de vencimiento. Los citotóxicos, que son aquellos que provienen de tratamientos oncológicos. Todo lo que tenga que ver con un procedimiento para el tratamiento oncológico se llama un residuo citotóxico. Los metales pesados, pues son aquellos que, como su nombre lo indica, contienen restos de los metales pesados. Lo podemos ver en el área de la salud con la preparación de las amalgamas o los termómetros, y el resto pues ya sería como todo lo que tiene que ver con las radiología y demás. Los reactivos son aquellos que pueden entrar en contacto con otros elementos y generar gases, vapores, humos tóxicos o reacciones térmicas, por eso llaman reactivos. Ellos solitos parecen inofensivos, pero al combinarse con otro elemento químico sin control pueden generar graves efectos al medio ambiente o a la salud humana. Entre ellos tenemos los líquidos de revelado y fijado, todo lo que se genera en el laboratorio clínico, todo lo que tiene que ver con medios de contraste y ya lo que tiene que ver con los reactivos de los bancos de sangre. Esta disposición obviamente se debe realizar de acuerdo a la norma 1594 o las demás normas que lo modifiquen o sustituyan. Y es importante identificar que los generadores siguen siendo responsables de dicha gestión, aun cuando los hayan entregado al recolector. Los contenedores presurizados son aquellos gases o medicamentos que están al vacío, que están empacados al vacío. Entonces, por ejemplo, los tanques de oxígeno, lo podemos ver también con los extintores y pues todo lo que tiene que ver con aceites usados, que ya es todo lo que tiene que ver con la industria automotriz o también si se realiza algún tipo de mantenimiento, algún equipo que sea neumático, pues va a tener el mismo tratamiento. Los residuos radioactivos son sustancias, como su nombre lo indica, que generan radiación alfa, beta o fotones que pueden generar cambios al interior de la modificación molecular. Entonces, también tienen, como lo habíamos visto, deben ir en su contenedor especial, en su tratamiento especial. Entonces, recordemos que todo este plan y toda esta gestión y todo esto requiere el compromiso en la segregación. Por eso es supremamente importante que esto, mejor dicho, lo tengamos clarísimo, lo recitemos como las vocales y lo tengamos sobre todo como cultura, ¿cierto? La cultura basada en esos principios en donde tenemos absolutamente claro. En la bolsa verde, estamos hablando que la bolsa verde son los residuos orgánicos aprovechables, estos residuos no son peligrosos y tenemos dos tipos de residuos allí, restos de comida y desechos agrícolas. Es importante identificar que en la resolución hacen referencia a restos de comida crudo, ¿cierto? Los restos de comida que fue cocinada, preparada, deben ir a la bolsa negra. Esto está detallado en la página del ministerio. ¿Listo? Entonces, todo lo que es cáscara de frutas y verduras crudas, los restos del café, las bolsitas del té, cuando se corta el césped, lo que son palillos y demás orgánicos aprovechables que hayan sido crudos, se disponen en la bolsita verde. Los residuos no peligrosos que van en la bolsa blanca son aquellos que son aprovechables, como el plástico, cartón, vidrio, papel, metales, envases PET o multicapa. Ojo, deben estar limpios y sin residuos. Si es, por ejemplo, el cartón de la pizza,
pues ese no puede ir en el blanco porque ya está contaminado con comida. Ese nos va a ir a la bolsita negra, que son los residuos que no se pueden aprovechar o que son papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, papel higiénico y servilletas para el caso de los hogares. Recuerden que en las IPS nosotros damos otro tipo en el sector salud damos otro tipo de disposición a los residuos por contener material, excretas humanas. Entonces, sobras de comida cocinada, papel y plástico contaminados con comida, servilletas o manteles de papel con restos de materia orgánica, papeles metalizados y los residuos del barrido van en nuestra bolsa negra. Los peligrosos, ¿cierto? Tenemos dos instancias. Al guardián deben ir las agujas sin capuchón, las hojas de bisturí y las lancetas. Ellos deben rotularse y entregarse pesados al prestador. Los que son restos de tejido humano deben ir pesados, deben ir en su bolsa roja y deben ir etiquetados con el tipo de residuo que es. En la bolsa roja vamos a disponer guantes, hisopos, gasas, torundas, todo lo que tenga material con fluido corporal. Los tapabocas y los residuos sanitarios deben ir en la bolsita roja. En la bolsita roja también deben ir los fármacos, los citotóxicos, los metales pesados y los reactivos. Ojo, cada tipo de residuo debe ir en una bolsita. Entonces, si yo voy a desechar, si yo tengo mi bolsa normal, donde tengo los guantes y las torundas y el papel higiénico, está bien. Pero si voy, por ejemplo, a desechar fármacos que han sido expirados de su fecha de vencimiento, debo realizar el etiquetado, el rotulado de la bolsa y entregarlo pesado por aparte y debe registrarse por aparte en el formato RH1. Es importante que eso lo tengamos claro. Por eso el formato RH1 me está mostrando cada una de las casillas y así debo. Si tengo residuos radioactivos, debo realizarlo la disposición en la bolsita púrpura. Recordemos que en los tipos de recipientes tenemos los rígidos reutilizables, que son aquellas canecas que nosotros vemos dispuestas de colores en los consultorios, en las áreas de procesamiento de muestras, en las áreas del baño, ¿sí? Quiere decir que ellos son rígidos, ¿verdad? Les ponemos su bolsa y son reutilizables. Les hacemos desinfección cada vez que realicemos la recolección de ellos, hacemos desinfección y nuevamente volvemos a utilizarlos. Los rígidos desechables, que son los guardianes, ellos nos permiten realizar el procedimiento del desecho de la aguja y se entregan tal cual, cerrados, sellados a nuestro recolector. Y los desechables, pues que son las bolsas en sí. ¿Cuáles son las características de los rígidos reutilizables? Que sean lesbianos, que sean resistentes, que sean anticorrosivos, que tengan paredes lisas en su interior, que la tapa sea hermética, que tengan capacidad de 8 a 20 litros y que tengan pedal, que no requieran que yo con mi manita levante la tapa. Las características de los rígidos desechables son pues, que sean resistentes a fugas, que tengan sello hermético, que sean capacidad de 2 litros y que tengan una bolsa ancha. Las bolsas desechables, pues lo que les había mencionado previamente, que sean de polipropileno, que el calibre sea de 1.6, la capacidad en kilogramos y obviamente debe decir riesgo biológico. En caso de que nuestras bolsitas rojas no lo digan, recordemos que debemos hacer un etiquetado nosotros. ¿Listo? Es importante. Cuando ya se realiza esta recolección interna, ellos van a un depósito intermedio. Recordemos que este depósito intermedio al interior de las instituciones de salud debe ser un área restringida y segura, debe tener adecuada ventilación e iluminación, los pisos deben ser duros y lavables, las paredes impermeables, debe estar separado. Entonces aquí vemos que está, por un lado está el riesgo biológico, los reciclables y los no peligrosos. Cada uno debe estar separadito.
debe tenerse la báscula para garantizar que se realice el adecuado pesaje y debe obviamente estar cubierto para evitar que la lluvia se nos ingrese allí y nos presente lixiviados. Los depósitos centrales eh, son, como su nombre lo indica, donde los residuos van a disposición en caso de que se requiera un espacio mayor a 3 días para su recolección. Entonces, debe estar aislado del edificio, debe ser de fácil acceso para los carros recolectores, debe tener celdas para reciclajes de los no peligrosos y los peligrosos, debe ser un área restringida y segura, debe tener ventilación e iluminación adecuada, los pisos deben ser duros y lavables con pendientes que permitan que escurran, las paredes deben ser impermeables, debe tener un adecuado sistema de drenaje, equipo de extinción de incendios, acometida de agua y drenajes para lavado y elementos que impidan acceso a vectores y roedores. Ya hemos abordado todas las etapas de la gestión integral de residuos hospitalarios. Hemos abordado el código de colores y es fundamental que abordemos el tema de la bioseguridad. Entonces, existen unos protocolos de bioseguridad. Lo que debemos recordar es que los protocolos, los procesos, los procedimientos y los manuales son nuestros mejores amigos, nuestros mejores aliados, porque ellos nos determinan la mejor forma de actuación para prevenir accidentes. Y finalmente, cuando prevenimos un accidente, nos estamos cuidando cada uno de nosotros, estamos cuidando a nuestros compañeros, estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando la ciudad, estamos cuidando a nuestros pacientes. Entonces es importantísimo que identifiquemos que la bioseguridad es un asunto de compromiso de corazón. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que como trabajadores de la salud, todos los pacientes y sus fluidos corporales los tratamos como si estuvieran contaminados y debemos tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra una transmisión. Esta ley de la universalidad ahora debemos tenerla, pero en el corazón, en el alma, en la mente, porque la pandemia nos ha enseñado que ya no es solamente nuestro principio de universalidad en el trabajo, sino nuestro principio de universalidad y la responsabilidad del cuidado de cada uno es supremamente importante en el cuidado de la salud de nuestros compañeros. Parte de eso es que estamos haciendo esta nueva forma pues, de capacitación virtual, porque es importante que entendamos que si yo soy el agente que lleva el virus a mi trabajo, estoy lastimando, estoy poniendo en riesgo a todas las familias de mis compañeros. No se sabe quién sí, quién no, a quién por X, Y o Z motivo. Entonces, esto de la bioseguridad es una cosa que ya tenemos que traer en el alma. Entonces, obviamente, ¿cuáles son los principios de la bioseguridad? La universalidad, ¿cierto? O sea, todo personal de salud debe tratar a todas las personas en su entorno laboral como si estuvieran contaminados. Y actualmente debemos mentalizarnos que debemos tener este principio para toda nuestra vida. Entonces, tratar en todas nuestras relaciones a todos nuestros amigos, familiares, al vecino, al primo, como si fuera un positivo para COVID. ¿Sí? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Tenemos que identificar como si todas las áreas, las mesas, todo lo que tocamos estuviese contaminado. Eso lo debemos y lo debemos además transmitir en nuestros hogares, ¿cierto? Porque si nosotros como personal de salud llegamos a la casa y decimos, ay, no, eso reunámonos y hagamos una fiesta, pues nuestra familia que confía en nosotros va a decir, ay, no, pero si mi mamá, mi tía, mi prima es la que promueve la recocha, pues entonces eso no es nada. Es importante eso. 2, el uso de barreras. Entonces, este concepto que dice, evitemos la exposición directa a sangre, a otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, utilicemos barreras, algo que se interponga entre el posible agente y mi persona. Para eso usamos los guantes, para eso son las caretas,
para eso es la mascarilla, ¿cierto? Ellos no evitan que tengamos contacto con los agentes contaminantes, pero disminuyen el riesgo de que nosotros estemos contaminados. Aquí es importante que recordemos que tenemos un protocolo de puesta y retiro de los elementos de protección personal. De nada me sirve a mí utilizar un tapabocas si yo no sigo adecuadamente el protocolo de lavado de manos, un adecuado lavado de manos que debe durar más de 30 segundos, en el cual debo frotar en cada una de las secciones de mis dedos, de mis falanges, en mis palmas, en mis dorsos. Posteriormente debo tomar el tapabocas de la forma adecuada y realizar la puesta, ¿cierto? Es fundamental que identifiquemos que todas estas formas de actuar dependen de cada persona, ¿verdad? Eso necesito que lo interioricemos realmente. Las barreras físicas, pues ya son los elementos que estábamos mencionando. Entonces, lo que hacemos con la ropa de trabajo, el protocolo de aislamiento, el lavado de manos. Las barreras sanitarias son las inmunizaciones, que es la vacunación que debemos realizar contra hepatitis, varicela, difteria, bueno, sarampión, tétano. Es por eso que es fundamental que el personal de salud realice su vacunación anual, porque estamos haciendo, ya tenemos la barrera del universal. Tenemos la barrera física, debemos tener la barrera sanitaria y obviamente debemos tener un medio de eliminación de material contaminado, que es decir, todo aquello que me presenta un riesgo, cómo voy a disponer de él para contenerlo. Es importante que recordemos que existen precauciones de higiene o etiqueta respiratoria. Entonces, la higiene y lavado de manos debe ser exhaustivo con jabón, mínimo de 20 segundos, preferiblemente entre 40 y 60, hasta el tercio inferior del antebrazo, comprendiendo el dorso, la palma y los dedos uno por uno. Y luego se dispone del gel antibacterial. El uso de guantes, el uso de elementos de protección personal, la prevención de exposición por accidentes con instrumentos cortopunzantes es imperante que recordemos cómo se deben disponer las agujas en los guardianes. Recuerden que la aguja nunca jamás debe volver a intentar encapucharse. Bueno, todo esto que ya conocemos. Cuidados para el manejo del ambiente y de la ropa, los desechos, soluciones y equipos, higiene respiratoria o etiqueta respiratoria, limpieza y desinfección de equipos biomédicos, aislamiento del equipo en caso comprobado con pacientes infectados de algún patógeno. Recordemos que también existen las normas para el uso de las herramientas y equipos de trabajo. Primera norma, si no está entrenado, evite manipular equipos y elementos de trabajo que no conozca. Solicite, levante la mano, no le dé pena, diga, no sé manejar esto. ¿Cierto? Necesito que me entrenen. Nadie nunca jamás le va a decir que no. Es importante que eso lo tenga claro. Al finalizar la jornada, limpie y desinfecte todo elemento de trabajo que haya estado en contacto con usuarios según lo estipulado en el protocolo de limpieza y desinfección de equipos. Recordemos que de acuerdo al protocolo de bioseguridad, cada vez que se atienda a un paciente, yo debo limpiar mi teclado o mi área donde el paciente haya tenido contacto. Evite el uso de equipos deteriorados, desechos, los reemplácelos tan pronto como sea posible. Evite compartir elementos de trabajo en las áreas administrativas y áreas asistenciales. Si no puede, desinféctelos antes de pasarlos de un área a otra. Evite el uso compartido de dispositivos médicos como ponendos. Si no puede, desinféctelos después de cada uso. Los elementos cortopunzantes nunca se deben tocar simultáneamente por dos manos de la misma o de dos personas diferentes. Si dos personas van a manipular uno de estos elementos, la primera debe colocarlo en una superficie de donde la segunda lo tocará. Recordemos que esa es la técnica de una mano. ¿Listo? Entonces, fundamental que recordemos, el protocolo de bioseguridad también nos dice que no debemos estar en reuniones con nuestros compañeros, que para el descanso se debe hacer por turnos. Yo entiendo que la costumbre es el peor enemigo del cuidado, la verdad. Pero debemos, por eso insisto y reafirmo y me vuelvo un poco molesta, sí lo sé, pero no podemos acostumbrarnos. O sea, debemos ser tan estrictos con los protocolos como si fuese el primer día
que nos avisaron de la pandemia como si fuese el primer día que yo entré a trabajar, porque la mayor causa de accidentes es el exceso de confianza. Es la primera causa. Yo me confío porque esto yo lo he hecho millones de veces y nunca me ha pasado nada, que me importa. Ese es el primer factor que va a desencadenar todo tipo de acciones inseguras. Entonces es importante que lo recordemos. Ojo, no se deben realizar manualmente procedimientos como reencapuchar o retirar las jeringas, las agujas de las jeringas usadas. Tampoco deben doblarse ni romperse ni manipularse agujas, hojas de bisturí y otros elementos cortopunzantes. Deseche los elementos cortopunzantes tan pronto como sea posible después de utilizarlos, preferiblemente sin necesidad de soltar el elemento para luego tener que levantarlo de nuevo. Todo elemento cortopunzante se debe descartar dentro de los contenedores resistentes a la punción, son los guardianes, los cuales deben estar lo más cerca posible del área donde realizamos los procedimientos. Todo equipo que requiera reparación técnica debe llevarse a mantenimiento previa limpieza y desinfección a cargo del personal del área, y el personal de mantenimiento debe cumplir con las normas universales de bioseguridad ante la manipulación de equipo. En consulta externa, entonces, ¿cómo debemos realizar las normas de bioseguridad para el área de consulta externa? Entonces, las áreas de consulta externa son procedimientos no invasivos, es decir, que con los anteriores tips que teníamos ya estamos seguros. Sin embargo, es importante recordar, primero, el trabajo en equipo es fundamental. Y aquí quiero ser terriblemente insistente, y es que si yo no me cuido, también estoy descuidando a mi compañero. Entonces, también estoy descuidando a mi familia, también estoy descuidando a las personas con las que estudio. Es importante entender que el autocuidado, la capacidad que yo tenga en ese cumplimiento del protocolo, en ese autocuidado es fundamental para que yo logre también un trabajo en equipo adecuado. Recuerden que entre la atención de paciente y paciente, el personal de salud deberá realizar el trabajo o higienización de manos. Recuerden que al finalizar la jornada de trabajo se debe realizar limpieza y desinfección de todos los equipos, o sea, las áreas de trabajo. Todo ello está en el manual de limpieza y desinfección de áreas, y que todo debe estar rotulado y debe realizarse protocolo de desinfección. ¿Cuál es el manejo inicial del accidente de trabajo de origen biológico, el cual incluye COVID? Esto es supremamente importantísimo. Entonces, el primer auxilio en caso de accidente de trabajo con riesgo biológico es el siguiente. Si usted tiene una lesión como consecuencia del contacto accidental con fluidos corporales, órganos internos de pacientes o materiales contaminados, debe hacer lo siguiente. Si tiene una lesión, ¿cierto? Si existe cualquier tipo de lesión, no importa que sea un pinchazo, recuerden que si la piel no está intacta, es una lesión. No importa el tamaño, no importa si sale mucha, poquita sangre, cualquier tipo de escoriación, agresión, raspón, pinchazo, punzón, lo que sea, que la piel no esté intacta, se considera una lesión. Lo primero que tienen que hacer es no detener el sangrado. Debe colocar la parte lesionada bajo el chorro de agua y en favor de la gravedad, o sea, hacia abajo. Aplique solución jabonosa abundante, frote con la yema de sus dedos de la mano contraria sin lesionar y sin usar elementos como cepillos, estropajos, a cualquier tipo de situación abrasiva. No se debe cortar más, no se debe abrir más, no se debe chupar, no con los dientes, no, nada, ¿cierto? Debe realizar un lavado con abundante solución jabonosa, enjuagar y secar, y debe proceder de inmediato a avisar a su jefe inmediato. No utilice productos clorados, no se ponga cloro, no se ponga yodo, no haga digitopunción con demasiada fuerza, ¿sí? No tiene que presionarse. Si se tiene contacto con piel no intacta, debe hacer el mismo procedimiento, lavar con abundante agua y jabón, frotando la parte lesionada con la yema de los dedos de la mano contraria, enjuague y seque y realice el reporte.
Si tiene contacto con la mucosa oral, realice enjuagues repetidos de boca con agua limpia. Luego proceda a realizar el reporte. Recuerde, si el contacto de fluidos o secreciones es en piel intacta, no se considera un accidente, sino un incidente. ¿Sí? Es un incidente. Pero recuerden que se reportan los accidentes y se reportan los incidentes. Los casi, ¿cierto? Casi me corto, casi me caigo, casi también se debe reportar. Sencillamente dicen, voy a reportar un incidente, porque el COPAS hace un análisis e investigación de los accidentes y los incidentes. Recuerden que hacemos investigación para generar un plan de mejora para evitar que eso nos pase. Ojo, no realice solución antiséptica o sea, no usen el hipoclorito. Si tienen contacto con la mucosa oral, no tomen buches de hipoclorito ni nada de esas cosas. ¿Listo? Cuando yo voy a hacer mi reporte del accidente de trabajo biológico que incluye COVID-19, lo primero es que suspendo los procedimientos que esté ejecutando, le informo si tuve un contacto con una secreción de un paciente, le informo al paciente que tuve contacto con sus secreciones y le solicito el consentimiento informado para hacer la prueba de VIH al paciente, hepatitis y demás. Si el paciente es sospechoso o probable o confirmado para COVID, esta condición la debe reportar, ¿cierto? Si solamente tuve contacto con un paciente, el paciente se quitó la mascarilla y yo me quité la mascarilla por cosas del destino, le debo solicitar, le debo preguntar que si él es un paciente sospechoso, probable o confirmado para COVID, y eso lo debo informar a mi ARL, ¿cierto? Ellos van a considerar si es necesario que yo haga mi aislamiento y que se realice la toma de la muestra. Es supremamente importante hacer el reporte de los eventos al jefe inmediato. Llámese el director de la IPS, el jefe del área, la persona a cargo de la sede, la jefe. Si no está la jefe, entonces la persona de más alto rango. Debe hacerse de forma inmediata, ¿sí? Inmediata. Inmediatamente, sin importar el día, sin importar la hora. El jefe inmediato debe llamar a la línea de atención de la ARL para que se genere un código de atención. Recordemos que es fundamental seguir las indicaciones del médico. Para el caso del COVID-19 se reporta a la ARL y también se reporta a la EPS. Eso también es importante tenerlo claro, porque la EPS nos va a solicitar, nos va a realizar la prueba de COVID y vamos a tener todo el seguimiento por parte de la EPS. Es fundamental que lo tengamos claro el reporte, por favor. Si alguna de las partes se negara a realizar las pruebas de control biológico establecidas, ¿sí? El paciente o el accidentado, la persona que tenga accidentes, se va a manejar como un accidente de alto riesgo, ¿cierto? Y probablemente se pueda solicitar una entrega de medicamentos antirretrovirales, ya eso es por parte de la ARL, pero es importante que lo tengamos claro. Para el COPAS, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo debe realizar la investigación del accidente durante los 15 días siguientes, preferiblemente haciendo entrevistas a los testigos, si hubo testigos. Si no hubo testigos, revisar cámaras, si hay cámaras, y si definitivamente no, entonces solamente con el testimonio de la investigación. Ojo, esa investigación nos va a servir no para enjuiciar a nadie ni para hacerle nada a nadie. Esa investigación realizada por el COPAS, el único fin que tiene es detectar cuáles fueron los actos inseguros o las condiciones inseguras que llevaron a la materialización del accidente y generar un plan de acción para poder evitar, eliminar o minimizar la ocurrencia de otro efecto, de otro accidente. Eso entonces, fundamental el compromiso que tengamos con el reporte. Bueno, hasta aquí hemos tenido nuestra capacitación de todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos hospitalarios, bioseguridad y
código de colores para la gestión. ¿Listo? Ahora debemos hacer una evaluación. En esta nueva metodología virtual, como les había mencionado, la evaluación va a servir además como acta de capacitación. Entonces, van a entrar al link del video. En la descripción del video voy a dejar un link donde está la evaluación. Deben responder las preguntas de acuerdo al contenido presentado en esta capacitación y es importante que tengamos en cuenta que como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos obligaciones. Como tenemos también nuestros derechos, también tenemos nuestras responsabilidades o nuestras obligaciones. Parte de una obligación es realizar la evaluación de la capacitación. Entonces, es importantísimo que realicemos, obviamente, el ejercicio de la evaluación. Recuerden que en la descripción del video va a estar el link para que apliquemos la evaluación. Todos comprometidos en la aplicación de todos los protocolos de atención va a generar una disminución de los riesgos de accidentalidad. Gracias por su esfuerzo y dedicación y no nos acostumbremos. Es importante que tengamos absoluta claridad que de mantenernos seguros es estar comprometidos, uno, conociendo a través de estas capacitaciones, conociendo cuál es el marco normativo, porque entendemos entonces que es un compromiso legal que tiene la IPS y que nosotros como parte de esa IPS debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Para este caso, para el caso de la gestión de residuos hospitalarios y similares, debemos cumplir con el compromiso de la segregación, de la adecuada segregación, debemos cumplir con el compromiso del conocimiento, del entendimiento del entorno, del respeto de las rutas de recolección, de ser pertinentes y adecuados en la gestión y obviamente que esto lo podamos llevar a nuestras casas, que esto pueda ser no solamente laboral, sino que se convierta también en nuestro entorno, como les había mencionado, en un asunto de compromiso, disciplina y cultura. Entonces, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por dedicar tiempo para refrescar estos conocimientos o para tener nuevos conocimientos y recordemos gratitud ante la vida, amor a nuestro trabajo, amor por lo que hacemos, pasión por lo que hacemos y responsabilidad y disciplina.